Bueno, hola a todos. Les presento al doctor Manuel Morales de la Universidad de Vanderbilt. Él es físico médico allá ya hace más que 10 años, yo creo. 11 años, así es. 11 años. Sí. Él es un buen amigo de mí y también es peruano. Y él me ayudó mucho en crecer el proyecto de Rayos contra Cáncer. Entonces estoy debido a él por mucho y es un honor tener él hoy para compartir um, su educación y la capacitación con todos. Muchas gracias, Benjamín. Gracias por la introducción. Muchos saludos a todos por allá. Es un placer para mí participar de esta serie de charlas en SBRT y SRS. A mí me toca la parte de simulación intracraneal y empiezo en este momento. Primero que nada, esta charla está preparada. ¿Me escuchan todos bien? Sí, todo ok. Perfecto. Esta charla está preparada basada en conceptos, experiencia propia y otras fuentes, pero principalmente desde el punto de vista teórico, acá he puesto dos fuentes que son importantes como consulta. El libro de Radiation Oncology Physics, a Handbook for Teachers and Students, de Paul Borsak, del año 2005, es una excelente fuente en general, para todo lo que es física médica y radiooncología. Especialmente vinculada a la física, por supuesto, y el capítulo 15 es el que incorpora conceptos relacionados a SBRT y SRS. Asimismo, el libro de The Physics of Radiation Therapy de Fei Kang and John Gibbons del 2014 es también otra excelente fuente en el capítulo 21. Perfecto. Diciendo eso, pasamos a los contenidos. Hoy he preparado esta charla para básicamente poner en contexto lo que es lo que vamos a hablar principalmente hoy, que es la simulación intracraneal. Vamos a, primero, para ponerlo en contexto, dar algunas definiciones básicas, un rápido resumen de las enfermedades o condiciones que son tratadas intracranealmente. Luego vamos a entrar a lo que es simulación intracraneal propiamente. Luego vamos a ver las máquinas que se utilizan para hacer la simulación intracraneal o en general los tratamientos intracraneales. Básicamente tenemos el Gamma Knife, los aceleradores lineales para este tipo de técnica y la máquina de CyberKnife. Son las tres clásicas máquinas que se utilizan para este tipo de tratamientos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Luego vamos a hablar de la puesta en servicio o del comisionamiento de cada una de estas máquinas muy rápidamente, de manera muy general, porque tengo entendido que eso también va a ser cubierto en otra charla. Y también los aspectos de control de calidad, que también tengo entendido, lo vamos a ver rápidamente porque va a ser cubierto en otra charla. Bien, empecemos con la primera parte de definiciones. Podemos decir que la radioterapia estereotáctica, abreviada como SRT, es un procedimiento de radioterapia de haz externo que utiliza una combinación de aparatos estereotácticos y básicamente múltiples haces coplanares y no coplanares para enfocar la radiación a un tumor que es pequeño, pero está bien definido. Entonces, las palabras claves aquí es que los tumores son pequeños, están bien definidos, o sea, se pueden definir por imágenes, como vamos a ver, o por otros medios o estudios, y la radiación se aplica de manera enfocada, básicamente utilizando arcos. Esto es lo que se utiliza en las técnicas basadas en aceleradores lineales, como vamos a ver. Si la SRT se aplica a un tumor en el cerebro, específicamente, es decir, un tumor intracraneal, utilizando solo una fracción, generalmente, o incluso puede ser unas pocas, típicamente no más de 5, a esto se le denomina radiocirugía estereotáctica, SRS. Si la SRT se aplica a tumores fuera del cerebro, es decir, extracraneales, se le denomina radioterapia estereotáctica corporal, SBRT. Equipos estereotácticos que necesitamos para poder utilizar estas técnicas. En SRS, básicamente la precisión del suministro del haz está estrictamente controlada por un aparato estereotáctico especialmente diseñado. Por ejemplo, les puedo decir, el marco de cabeza rígida es uno de los más utilizados,
Existe también el marco de cabeza suave, como vamos a ver, y vamos a explicar las diferencias, que inmovilizan al paciente durante el tratamiento. Y se utiliza en todos los pasos del proceso. Por ello, quiero decir imágenes, simulación, localización del objetivo, inmovilización de la cabeza y configuración del tratamiento. Y esto es incluyendo la radioterapia guiada por imagen, que como ustedes saben se ha desarrollado bastante en los últimos 10 años, y GRT es el nuevo paradigma en el tratamiento en general, en todo lo que tiene que ver en radiación oncológica. Y vamos a hablar, por ejemplo, un ejemplo de ello, del sistema ExactTrack, para ilustrar qué es el IGRT aplicado a esta técnica. En la SBRT, muy rápidamente, podemos decir que la precisión se ve facilitada por la inmovilización apropiada del paciente. Por ejemplo, tipos de inmovilización apropiada son compresión abdominal, corrección corporal, gating, la traducción no la sé exactamente cómo lo utilizan allá, quizás activación, o es algo que se utiliza en relación a la respiración. Y los procedimientos IGRT durante el tratamiento, por ejemplo, con CT, del cual también vamos a hablar un poco, pero esta parte específica va a ser tocada en una charla futura, está separada de SBRT. También podemos decir que la exactitud se mide para todos estos tratamientos para la precisión básicamente posicional y numérica en la, digamos, administración de la dosis, debe ser de mejor o como máximo más o menos 1 milímetro para la parte de la precisión posicional, y para la parte de la administración de la dosis no excederse de más o menos 5% de diferencia. En el caso de SRC o SBRT basado en aceleradores lineales, existe un grupo de trabajo, el TG142, que recomienda para la tolerancia mecánica los siguientes tres especificaciones. Los láseres de localización deben ser mejores que 1 milímetro, el indicador de distancia óptico mejor que 2 milímetros, el indicador del tamaño del colimador debe ser mejor que 1 milímetro. Esas son las recomendaciones que estrictamente se siguen y que en el control de calidad y previamente en el comisionamiento se deben de asegurar que existan. Luego, en relación al tipo de radiación, esencialmente podemos decir que cualquier haz de radiación que se haya encontrado que sea útil para la radioterapia de haz externo, también ha encontrado utilidad en la radiocirugía. Por ejemplo, los rayos de cobalto 60 que se usan en Gamma Knife es un ejemplo de ello. Los rayos X de megavoltaje, por supuesto, que se usan en todos los Linacs. Los haces de partículas de protones también y cargas pesadas como iones de carbono, e incluso haces de neutrones pueden ser aplicados. Básicamente la idea desde el punto de vista de la física es que todas las partículas o radiación que pueda ser penetrante, altamente penetrante, es el tipo de radiación óptima para este tipo de tratamientos. En relación a la dosimetría, típicamente, muy resumidamente, podemos decir que las dosis totales prescritas son del orden de 10 a 50 Gray, y los objetivos de planificación son pequeños, con volúmenes típicos que van desde 1 a 35 centímetros cúbicos, o, digamos, como máximo, en la máxima extensión de la lesión, un máximo de 4 centímetros, o una esfera equivalente de 4 centímetros de diámetro. Digamos que esas son las típicas valores de volúmenes de lesiones que se pueden tratar con SRS. Bien, el segundo punto son enfermedades o condiciones tratadas intracranealmente. Muy rápidamente, porque me parece que en la charla anterior esto se ha tratado en lo que es radiobiología, pero rápidamente, como para poner en contexto todo, para SRS, una de las más posiblemente comunes condiciones que se tratan son los tumores metastásicos. Podría decir que es probablemente más del 80% de los casos que al menos nosotros tenemos en nuestra clínica que aplica este tipo de procedimiento, que es para el tratamiento de tumores metastáticos, o sea, cánceres secundarios. Por ejemplo, un tipo de prescripción de dosis para ello podría ser 22 Grays en una fracción. Otro tipo de
de enfermedad o condición es cavidades quirúrgicas cerebrales. Por ejemplo, en este caso se podrían prescribir 10 Grays en 3 fracciones. Esa sería una alternativa. También se pueden tratar tumores benignos primarios, por ejemplo, neuroma acústico. Típicamente acá se trata o con 12 Grays en una fracción o 5 Grays en 5 fracciones, dependiendo de si está cerca del brainstem, perdón, del tallo cerebral. Dependiendo de eso, se puede tratar con una o con otra. También se pueden tratar adenomas hipofisiarios, meningiomas, glomus, son otro tipo de tumores benignos primarios. Por supuesto, tumores malignos primarios también, tales como el glioma, glioblastoma o astrocitoma, pueden ser tratados con esa técnica. Lesiones vasculares que no tienen nada que ver con el cáncer, tales como la malformación arteriovenosa, AVM, también se pueden tratar con SRS. Un tipo de prescripción típica aquí es 18 Grays en una fracción. Finalmente, también se pueden tratar enfermedades funcionales. Por ejemplo, 2 típicas enfermedades que tratamos en nuestro centro aquí son neuralgia del nervio trigémino o neuralgia trigeminal. Se tratan con un cono de 4 milímetros, que es básicamente la mínima tamaño de campo que tenemos para SRS aquí. Imagínense, ¿no? 4 milímetros de diámetro de un cono en el isocentro. Es algo, realmente es como un lápiz, ¿no? De radiación. Y la prescripción aquí es 85 Grays en una sola fracción. Es una barbaridad de dosis en una sola fracción. Por eso tenemos que seguir medidas muy adecuadas para hacer el control de calidad antes de estos tratamientos. Otra aplicación de enfermedades funcionales es el Parkinson o temblor, que también se puede tratar con un cono de 4 milímetros, y aquí inclusive la radiación es mayor. En la prescripción, típicamente acá prescribimos 145 Grays en una fracción. Es también una barbaridad de radiación, es de hecho el récord en variación en lo que es haces externos en una sola fracción, así que tenemos que establecer un protocolo muy cuidadoso para poder aplicar esto a nuestros pacientes. Perfecto. Bien, después de ese contexto podemos pasar a la parte, digamos que es el grano de esta charla, que es simulación intracraneal. Primera parte. Primero hablemos de las imágenes con las que se visualizan y se pueden definir y localizar, por supuesto, y también planificar todas las estructuras, incluidas las lesiones que se van a tratar, o PTBs. Una de las técnicas de imagen, por supuesto, posiblemente la más importante es la CT o TC, creo que se dice en español, tomografía computarizada, para fines de localización, básicamente, definición y cálculo de dosis en técnicas basadas en LINAC. Es difícil hacer la localización de las lesiones mismas utilizando una tomografía computarizada. Por eso aquí se utiliza en adición a ello la segunda técnica de la que vamos a hablar, que es la resonancia magnética, la cual resuelve mejor la parte de lo que es la metástasis o las lesiones. Se pueden ver mucho mejor en la resonancia magnética comparado a una tomografía computarizada. Sin embargo, la tomografía computarizada es todavía necesaria y se tiene que hacer también para fines de localización, para fines también físicos del cálculo de dosis, dependiendo de la complejidad que se tenga en el algoritmo para el cálculo de distribución de dosis. Si este algoritmo utiliza heterogeneidades, ¿cómo se dice? Heterogeneidades, o sea, se consideran las diferencias en las densidades electrónicas de los tejidos. Si se utiliza un algoritmo de este tipo, que es el que utilizamos acá, se necesitan los números de CT por píxel o voxel para poder hacer ese cálculo. Entonces, no es solamente para cuestiones de localización de los órganos o de la anatomía, sino también para el cálculo en sí de la dosis, utilizando los algoritmos, es que se necesita la tomografía computarizada. La resonancia magnética, como ya dije, es para definitivamente definir los objetivos del target, del blanco, de lo que queremos matar, el cáncer, y también, por supuesto, los órganos en riesgo, que son los órganos sanos. Para todo esto se puede resolver mejor con la resonancia magnética. Sin embargo, la resonancia magnética no se puede utilizar para nada
para poder extraer variables físicas como la densidad de electrones o o algo así para poder alimentar los algoritmos y calcular las dosis. Para ello, como ya dije, se debe utilizar la tomografía computarizada. Otro tercer tipo de imagen es la angiografía de sustracción digital, DSA, en 2 dimensiones o 3 dimensiones, básicamente para la definición y localización de objetivos de malformación arteriovenosa. Esto básicamente se utiliza solamente en casos en los que se va a tratar una malformación arteriovenosa y se quiere resolver mejor la parte arteriovenosa de la anatomía. Entonces se necesita esta imagen para poder ser importada al sistema y contorneada adecuadamente. Ok, la segunda parte de la simulación intracraneal básicamente nos habla de los dispositivos que necesitamos para asegurar que el paciente no se vaya a mover, esté perfectamente estable en la camilla que se utiliza para el tratamiento. En este contexto utilizamos lo que se llama un marco estereotáctico. Un marco estereotáctico, y la palabra en sí de estereotáctica, define un sistema de coordenadas fijo para una localización e irradiación precisas del volumen objetivo de planificación, el PTB. El marco estereotáctico también se utiliza para la configuración del paciente en la máquina de tratamiento y para la inmovilización del paciente durante el procedimiento del tratamiento real. O sea, se utiliza no solamente para la parte de la simulación, sino también para la parte del tratamiento. Si el paciente viene un día y recibe un tipo de marco rígido, como el que aparece en la figura en la parte del centro, el mismo día se hace la implantación de este marco rígido y básicamente se toman las imágenes necesarias, CT o MR o ambas, y luego el paciente permanece con este marco rígido todo el tiempo hasta que se desarrolle el plan y se le trate al paciente también. O sea, durante todo el día el paciente viste este marco rígido. Este es uno de los tipos de marco rígido, entrando ya a este punto, de marco estereotáctico, que básicamente, como dije, está unido a la cabeza, como ven en la figura, está unido por 4 pasadores o tornillos que básicamente están enganchados en el cráneo. Esto tiene que ser hecho por un neurocirujano. El marco se usa durante por supuesto hay anestesia local, el paciente no debe sentir dolor. El marco rígido se usa durante la tomografía computarizada y el tratamiento, como ya dije, donde se sujeta a la mesa para mantener la cabeza inmóvil. Este es un tipo, el marco rígido, de simulación intracraneal o de cuadro estereotáctico o marco estereotáctico. El segundo tipo es denominado el marco suave. Si acá ustedes pueden ver en la parte derecha la foto que ilustra un marco suave. Básicamente un marco suave es una máscara estereotáctica reposicionable que consiste en una malla termoplástica hecha a medida para adaptarse a los contornos de la cara. Las piezas delanteras y traseras de la malla se aseguran a un marco en forma de U, como ustedes ven ahí, de color azul, que se adhiere a la mesa de tratamiento para mantener la cabeza inmóvil. Esta es una alternativa al marco rígido. Aquí se dice que esta técnica no es invasiva. La otra técnica sí lo es porque pues, se tienen que básicamente insertar tornillos en el cráneo. Aquí esto no sucede. Es simplemente una máscara que está ajustada bastante bien ajustada a la cabeza, como ustedes pueden ver en la foto, con una malla termoplástica. Esto se hace durante la simulación. Básicamente todo ese proceso de construcción de la máscara demora entre 20 a 30 minutos, porque se tiene que esperar que la máscara flexible, la malla flexible, que está a una ligeramente alta temperatura, se seque y por lo tanto se endurezca y básicamente se posicione de acuerdo a la anatomía del paciente en la cara. Y todo esto se fija con este marco estereotáctico, como ustedes ven. La ventaja de esto es que el paciente se puede ir a casa, se puede sacar la máscara y puede regresar en otro día para el tratamiento. Esta es otra manera de cuadro estereotáctico. Bien, durante la simulación intracraneal también se coloca,
solamente esto es en la simulación intracraneal, se coloca una caja de localización, como pueden ver aquí en la figura, o también llamada jaula de localización, alrededor del marco estereotáctico. Este cuadro de localización contiene barras rectas y diagonales que se utilizan para definir el sistema de coordenadas. Ustedes pueden ver, más o menos en la figura se aprecia una barra diagonal, que estoy ahora apuntando con el cursor, y también hay barras horizontales, y esto en cada una de las caras. Pueden verlo aquí en una cara lateral y en una cara superior. Ambas se visualizan bien en la figura. Esto se coloca encima de o bien el cuadro rígido, el marco rígido, o el marco suave. Como ustedes pueden ver, tiene adaptaciones el dispositivo para que esto se pueda simplemente ensartar allí y se pueda fijar a la mesa también. Esto se utiliza para que pueda aparecer en el CT, básicamente, en la tomografía computarizada, y se pueda importar al sistema de planeamiento y utilizar esto para poder, básicamente, las barras ser localizadas y contorneadas, y estas barras van a definir luego el sistema de coordenadas cartesiano, X y Z, interno, que se va a utilizar para localizar las lesiones y cualquier parte del cerebro en la computadora, en la tomografía computarizada. Ese es el objetivo de esta jaula localizante. Esto no se utiliza, por supuesto, para el tratamiento, solamente para la simulación. Bien, otras cosas que se necesitan es, por supuesto, un software de localización de objetivos que se utiliza junto con el sistema de marcos estereotácticos que acabamos de explicar, y el equipo de imágenes para determinar las coordenadas del objetivo en el sistema de referencia de marcos estereotácticos. Por ejemplo, un sistema popular es el sistema de BrainLab iPlan Image, que es el que tenemos nosotros aquí, del que podemos hablar luego. Otra cosa que es necesaria es un sistema de planificación de tratamiento, TPS, con el que se pueda calcular la superposición de la distribución de dosis 3D para el tratamiento radioquirúrgico con la información anatómica del paciente. Por ejemplo, tipos de ejemplos para este sistema de planificación son BrainLab iPlan Dose, como ustedes ven, y otro sistema popular comercial es Varian SRS Eclipse. Cualquiera de los dos se puede utilizar para esa planificación de tratamiento. Finalmente, por supuesto, necesitamos también una fuente de radiación apropiada y una técnica de tratamiento radioquirúrgico, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Máquinas utilizadas para tratamientos intracraneales. Empecemos con la primera. La primera, y pues posiblemente en términos de tiempo cronológicos, fue la primera en aparecer para este tipo de tratamientos, es la máquina denominada Gamma Knife, que está basada en cobalto 60. Un ejemplo de ello es la marca de Gamma Knife, es básicamente una máquina de la compañía Electa. Un modelo de ellos es Perfection. Aquí encontré, preparando esta charla, un link de Gamma Knife del Pacífico, del Perú, donde básicamente es un excelente website donde ustedes pueden encontrar muy buena información en español en relación a Gamma Knife. Y es del Perú. Otra que he encontrado en Perú también es de un website de la Sociedad Peruana de Radiocirugía, en este link que pueden ver acá, donde se habla también de Gamma Knife. Es también un excelente link. Bien, una segunda máquina que se utiliza para estos tratamientos es el acelerador lineal, por supuesto, que se puede adaptar para ser utilizado en tratamientos de radiocirugía, como vamos a ver. Aquí ven algunos ejemplos de ciertas características del LINAC. Casi siempre, yo diría, se utiliza 6 megavoltios. Es un bin típicamente especial, no es el mismo de 6 megavoltios que se utiliza para otro tipo de tratamientos no estereotácticos o de este tipo de tratamientos, porque básicamente tiene un diferente flattening filter, un filtro de aplanamiento, que permite, es un poco más delgado en el caso para este tratamiento, y esto permite que los rates de dosis sean mucho más altos. Por ejemplo, aquí estamos presentando que el Varian Edge presenta un rate de 2.400 unidades de monitor, creo que se dice así, por minuto. Y el Novalis TX, que es otro tipo de acelerador,
hasta 1000 unidades de monitor por minuto. Estos son ejemplos de altas tasas de dosis que son necesarias para este tipo de tratamiento. Básicamente también para poder hacer un tratamiento rápido y poder tener mucha más entrada de pacientes en la clínica. La tercera tipo de máquina es el CyberKnife, o radiocirugía robótica, consistente de un LINAC, que es un LINAC de miniatura de 6 megavoltios también, construido en un brazo robótico. Como pueden ver aquí la figura. ¿Okay? De cada uno de ellos vamos a entrar a hablar a continuación, pero quizás estamos en el medio de la charla y me dijeron que era importante hacer una pausa aquí para recibir cualquier pregunta que ustedes puedan tener por ahora. Así que adelante. Si tienen alguna pregunta. O lo podemos dejar para el final y continúo. Manuel, yo tengo una pregunta. Por supuesto. Adelante. Estaba hablando de los tratamientos funcionales o para enfermedades funcionales. En Vanderbilt, aproximadamente, ¿qué porción de los tratamientos de SRS son para casos funcionales? La porción no es muy significativa si lo comparas con los tratamientos metastáticos que tenemos. Yo diría que el 80% de todos los tratamientos de SRS que recibimos son metastáticos, como lo mencioné, y el otro 20% se reparte en neuromas acústicos y las enfermedades funcionales. Así que yo diría que quizás un 10 a 15% de todos los pacientes que reciben SRS en Vanderbilt son tratados, tienen enfermedades funcionales que son tratadas con SRS. Te puedo decir algo más preciso, más o menos tenemos alrededor de unos 20 pacientes, de 20 a máximo 30 pacientes por año en cada una de esas dos enfermedades. Neuralgia trigeminal y Parkinson tremor. Ok. De 20 a 30 pacientes por año, más o menos. ¿Y cómo son los resultados? Los resultados son excelentes. Bueno, no existe morbidez en este caso, pero lo que más del 90% de aciertos. Si es, sobre todo en el caso de la neuralgia trigeminal, hay yo diría, déjame bajarlo un poco, 80% de acierto. Pero digamos que el 20% que no es exitoso no se le puede achacar a la técnica en sí. La técnica es excelente. El problema es quizás otro tipo de enfermedad que está asociada a ello, ¿no? Yo no soy médico, no puedo comentar más al respecto, pero eso es lo que mis colegas médicos comentan, que es la razón. Pero en general tenemos un 80% de éxito en esos tratamientos. Y como entiendo, Berta y David en AUNA no usan un frame para la inmovilización. Usan SRS frameless. Ajá. Claro, eso es lo que yo hablaba del marco suave, efectivamente. El marco suave es lo que yo me refiero a frameless, efectivamente. O soft frame. Pero Berta o David. La denominación es confusa porque frameless significa que no usas ningún tipo de máscara, pero eso no es cierto. Sí se utiliza una máscara, pero le dicen frameless. Pero en realidad sí, es una máscara. Lo que pasa es que no es invasiva porque no utiliza el halo, que tiene 4 tornillos que se insertan en el cráneo. Yo también tengo pregunta, pero voy a hacerlo en inglés porque no quiero que me malentiendas. In terms of framed versus frameless, are there differences in tolerance in terms of imaging? And also with the frameless, is there a difference in margins added? Yeah, that's an excellent question. In the first years that we were applying this technique. Puedes contestar en español. Yeah. Oh, sorry. Okay. Well, in the first years that we were applying this technique, like we're talking about more than 10 years ago, there was a paper published in one of the famous journals in radiation oncology, but the paper reveals that there was basically
a slight advantage of using the rigid frame, the one that has the 4 pins that is invasive, so with frame, compared to the other one in terms of the internal movement of the brain inside when the patient is being treated. However, there's been another study recently, I think it's from 3 or 4 years ago, showing that there is virtually no difference at all in the positioning of the patient. So the results, therefore, are basically the same. And because of the convenience of using a frameless technique, many people are now, or I would say most of the treatments in radiosurgery are using frameless techniques. Of course, Gamma Knife inherently has a frame, except for the last actually edition of the Icon machine that actually has a frameless version. But all the other previous versions of Gamma Knife are inherently framed. They use the rigid frame. But there shouldn't be any difference. There shouldn't be any difference. So from the point of view of the comfort of the patient, I would say that the majority of physicians, radiation oncologists especially, they prefer to use frameless techniques, at least in the United States. If you ask the same question to a neurosurgeon, probably the neurosurgeon is going to say, oh, no, it's just the rigid frame is nothing. It's not invasive at all, and we can use it. So it depends on what you have as well. Okay, thank you. You're welcome. Y David Martínez dice que nosotros en el estudio que pudimos hacer en nuestro centro con el TruePoint, la incertidumbre fue menor a 0.6 milímetros. Absolutamente creíble. Y de hecho iba a mostrar en las siguientes diapositivas esos datos también. Sí, yo puedo creer que 0.6 milímetros es una medida de lo que se puede hacer con un LINAC. Un LINAC puede alcanzar esa precisión ahora. Nuestro Exact Track que tenemos aquí tiene una precisión de 0.5 milímetros. Y la creemos, lo hemos medido. Y estoy hablando de frameless, soft frame, no rígido. ¿Más preguntas o desean que continúe y terminemos la charla con la siguiente parte? Y luego podemos hacer pueden hacerme más preguntas. Parece que podemos seguir. Claro que sí. Seguimos entonces. Si todos están de acuerdo, continúo. Ok, hablemos entonces de Gamma Knife. El Gamma Knife es un dispositivo de radiocirugía que se ha asociado y dedicado a la radiocirugía durante las últimas 5 décadas. A pesar de los grandes avances tecnológicos durante todo este tiempo, el diseño y los principios fundamentales de la unidad gamma no han cambiado mucho desde que el médico Lars Leksell, un médico sueco, presentó la unidad prototipo gamma a fines de los años 60. Imagínense, de los años 60. Gamma Knife administra radiación a una lesión objetivo en el cerebro mediante irradiación simultánea con un gran número de haces de rayos gamma isocéntricos de cobalto 60. El modelo más popular actualmente es Perfection en términos de unidades vendidas o que se están vendiendo por Elekta Oncology Systems. Sin embargo, existe un modelo más nuevo, reciente, de hace año y medio, que ha aparecido en el mercado, que se llama Icon, que básicamente es revolucionario en el sentido que es el primer Gamma Knife, sistema Gamma Knife, que utiliza máscara frameless, como estamos comentando. Es decir, no utiliza los 4 pines invasivos que se tienen que atornillar al cráneo. También tiene esa opción, pero tiene la opción frameless también. Y la otra cosa nueva de este sistema con relación a las versiones anteriores de Gamma es que tiene Conbin CT incorporado, de manera tal que puede tomar imágenes durante el tratamiento in situ, en el momento mismo del tratamiento. Es decir, tiene tecnología IGRT incorporada. Eso es el nuevo sistema Icon. Pero hablemos de Perfection, que es digamos, todavía el más popular. En Perfection, los haces de rayos gamma pueden ser suministrados por cualquier número de 192 fuentes de cobalto.
alojadas en una configuración cilíndrica en 5 anillos. En este caso, los haces están colimados por un solo conjunto de anillos colimadores de tungsteno de 12 centímetros de espesor que se subdivide en 8 sectores móviles, cada uno con 24 fuentes. Existen 3 tamaños distintos de colimador disponibles, 4, 8 y 16 milímetros de diámetro, que se pueden escoger adecuadamente durante el planeamiento. Un sector que contiene 24 fuentes se puede mover automáticamente a una posición de colimación con cualquiera de los tamaños anteriores o a una posición de apagado en la que se bloquean todas las fuentes. Esa es la manera como trabaja, con sectores que contienen 24 fuentes, que se van yendo uno con otro de acuerdo con el plan que se ha desarrollado. La distancia de la fuente al foco para cada anillo es variable, varía de 37.4 a 43.3 centímetros. Esa es la distancia entre la fuente de cobalto y, digamos, el punto donde se incide la radiación internamente en el cerebro. La precisión del isocentro, un poco lo que hemos estado hablando hace un momento, es mejor en el caso de Gamma Knife que 0.3 milímetros. La media es inclusive mejor, 0.15 milímetros. Estamos hablando de la mejor precisión isocéntrica que existe en el mercado. Esto no puede ser todavía superado por los Linacs. Ciertamente Gamma Knife gana a todas las otras versiones en términos de la precisión del isocentro. Eso es un hecho, es definitivo. Y es debido al diseño de ingeniería que tiene el aparato, por supuesto. El paciente se configura en la posición de tratamiento mediante un sistema de posicionamiento del paciente que se llama PPS, que mueve a todo el paciente a las coordenadas estereotácticas X, Y y Z que han sido preseleccionadas. Esto se hace también en coordinación con el plan que se ha desarrollado, por supuesto. El PPS requiere un adaptador para el marco del paciente que se adhiere al marco estereotáctico estándar del Excel G, que se llama así. Como ven en la figura que ha aparecido acá, se ve a una dama vistiendo este marco rígido. Este marco es el que básicamente tiene los pines, los 4 pines que están insertados en el cráneo del paciente. La cabeza del paciente se puede trabar en una de las 3 orientaciones posibles, llamadas ángulos gamma. Estos pueden ser hasta de 70 grados, con el mentón hacia arriba, 90 grados, mentón horizontal, y 110 grados, mentón hacia abajo. El blanco del tratamiento en el cerebro se localiza con el marco estereotáctico del Excel, unido al cráneo del paciente y mediante estudios de imágenes, por supuesto, de CT o de resonancia magnética o angio, dependiendo del tipo de lesión. Finalmente, podemos decir que Gamma Knife Perfection permite el tratamiento de 1 o más tumores en el cerebro en una sola sesión. Tiene el potencial de tratar lesiones en las órbitas, los senos paranasales también y la columna cervical. Pero típicamente esto sirve para tratamiento solamente en la cabeza. Hay un video que dejo ahí para que ustedes lo exploren. Es un video recomendado que explica bastante bien en YouTube cómo funciona la máquina por adentro. Y lo dejo para que ustedes lo vean luego, si lo desean. Bien, el segundo tipo de aparato que se utiliza para SRS es el basado en aceleradores lineales. La radiocirugía basada en aceleradores lineales utiliza un LINAC isocéntrico estándar, pero con estrictas tolerancias mecánicas y eléctricas, o sea, modificado o adaptado para la radiocirugía. Así tenemos una colimación suplementaria que puede ser de las siguientes formas. Como aparece aquí en la figura, tenemos un conjunto de colimadores para definir haces radioquirúrgicos circulares de diámetro pequeño. A estos se le denominan conos. Y estos van desde 4 milímetros a 30 milímetros de diámetro en el isocentro. La figura muestra cómo estos se pueden montar en un dispositivo y a su vez en la parte de la cabeza del LINAC, en el gantry del LINAC. Otra alternativa, como pueden apreciar, es utilizar un colimador de varias hojas, un MLC, pero de micro o alta definición. Es decir, que los espesores de las
de las hojas son más pequeños de lo convencional. Usualmente utilizamos 5 milímetros, como ustedes saben, para los espesores de los MLCs en tratamientos convencionales. Para este tipo de tratamientos estereotácticos se utilizan menores valores para este espesor. Estamos hablando de, por ejemplo, aquí 3 milímetros para el tipo M3 MLC, que se puede adaptar en Varian externamente, o para el incorporado en el llamado HD MLC, MLC de alta definición, que tiene un mínimo espesor de 2.5 milímetros. Esto está montado, por ejemplo, en unidades Varian Novalis TX. La exactitud o precisión del isocentro en el caso de los Linacs es típicamente 0.5 milímetros, como habíamos mencionado. Es bastante bueno el isocentro. Sin embargo, no supera al de Gamma Knife, que acabábamos de decir que era de 0.3 milímetros, y en la media incluso de 0.15 milímetros, o sea, mucho mejor. Pero bueno, 0.5 milímetros también es muy bueno, ¿verdad? Entrega de dosis de alta tasa, es lo que también habíamos dicho. En el caso de los Linacs se puede entregar hasta 1000 unidades de monitor por minuto. Esto es típico en, por ejemplo, Varian Trilogy o Novalis TX, que utilizan especiales filtros de aplanamiento que permiten ello. Y en la nueva máquina de Varian, que son básicamente un TrueBeam mejorado, que es un Varian Edge, que puede alcanzar hasta 2400 unidades de monitor por minuto, incluso. Y se puede utilizar para SRS. Técnicas de planificación del tratamiento. Básicamente existen 3. La primera son los arcos circulares o conos, que típicamente se pueden planear entre 5 a 8 arcos para tratar una lesión SRS. Se podría necesitar hasta 20 arcos para tratar las lesiones de tremor, Parkinson, con un cono de 4 milímetros, como ya habíamos explicado. La otra técnica es utilizar arcos conformes dinámicos, MLC, típicamente de 5 a 8 arcos para tratar una lesión por SRS. Y la tercera manera es utilizar radiocirugía de intensidad modulada, o sea, IMRT, pero que aquí se llama IMRS, es básicamente lo mismo, es un IMRT convencional en el que usualmente se utilizan 10 haces estáticos por lesión, más o menos. Se puede usar entre 9 y 12, típicamente. Digamos un promedio de 10 haces estáticos. Con ello se puede tratar bastante bien y se puede generar un plan bastante conforme y que pueda satisfacer todas las condiciones. Existen los sistemas de planificación de tratamiento comercial tales como BrainLab iPlan, que es uno de los más populares, o también el Varian SRS Eclipse. Esos son los comerciales que existen. En relación a los sistemas de imágenes de Novalis TX, tenemos las siguientes características. Este sistema también se llama ExactTrack. Y una de las primeras características es la orientación de los rayos estéreo X, los rayos X estéreo, perdón, que incluyen el ExactTrack que mencioné en 6 dimensiones con una tabla robótica que corrige la posición del paciente en 6 dimensiones. 3 translacionales en X y Z y 3 rotacionales, es decir, la cama se puede inclinar en las 3 direcciones que se llaman pitch, roll and yaw, básicamente en las 3 direcciones de rotación ortogonal de la mesa, de la tabla. Otro sistema que se encuentra en el Novalis TX es el Combin CT, que ustedes conocen, que se utiliza para otras técnicas también, que está adherido al Linac y que incluye el generador de imágenes a bordo para la confirmación del objetivo de tejidos blandos en 3D para SRS y SBRT también, con corrección, en este caso, en el caso de Novalis TX, de solo 4 dimensiones, o sea, no es como el ExactTrack que tiene una corrección de 6 dimensiones. El caso de Combin CT es solamente de 4 dimensiones. 3 translacionales y solo una rotacional, que corresponde al pitch solamente, pero no puede corregir otras 2. Sin embargo, en las nuevas versiones de TrueBeam, Varian TrueBeam, tenemos ya un desarrollo de Combin CT que puede controlar las 6 dimensiones también. Están, digamos, ahora al mismo nivel que ExactTrack. Y la tercera sistema de imágenes que se pueden utilizar durante el tratamiento es el portal MB de visión y la fluoroscopía convencional, por supuesto, para verificar el posicionamiento del paciente durante el tratamiento. Ok, CyberKnife. CyberKnife, para terminar con las máquinas, es
básicamente un sistema de administración de dosis guiada por imagen usando un LINAC en miniatura instalado en un brazo robótico. Usando en el tratamiento de tumores cancerosos y no cancerosos en cualquier parte del cuerpo, este sistema es excelente, incluyendo la próstata, pulmón, cerebro, columna vertebral, hígado, páncreas, riñón. Puede tratar todos estos tipos de lugares. El acelerador lineal CyberKnife produce un haz de fotones de 6 megavoltios de energía nominal. Debido a que el CyberKnife es un sistema dedicado de radiocirugía de energía única, el haz de tratamiento se logra sin la ayuda de un magneto de flexión, o un magneto, lo que se llama el bending magnet, o un filtro de aplanamiento, o flattening filter. No tiene eso, porque obviamente es miniatura, y estos dos dispositivos son enormes, y son más apropiados para otro tipo de cosas en los Linux. La cabeza compacta y liviana del LINAC está unida al extremo de un brazo robótico que en este caso puede rotar y trasladar libremente con 6 grados de libertad, ¿okay? En las direcciones que se indican en la figura en esta diapositiva. Como resultado de todo ello, los tratamientos son no isocéntricos, lo que permite, ok, esto es importante, los tratamientos en CyberKnife en general casi siempre no son isocéntricos, a diferencia del caso de un LINAC, o de una máquina Gamma Knife, que tenemos definido un isocentro en el cuarto donde está instalado el LINAC. En este caso no, por la manera como está diseñado este sistema, pero eso genera una ventaja, ¿no? Permite que podamos tener ángulos y orientaciones de haz únicos, que no existen en el caso de los Linux. Por supuesto que existen también ciertos límites a esto. Los tamaños de los campos de tratamiento en general se determinan mediante el uso de conos circulares secundarios, o llamados iris, que son intercambiables, y los diámetros pueden variar de 5 a 60 milímetros. ¿Okay? Les recomiendo un video también aquí para que lo vean luego, que explora bastante bien este sistema y ilustra por adentro cómo funciona. Esto es básicamente información para ustedes. Si requieren hacer un comisionamiento y un control de calidad de una nueva unidad de CyberKnife, estas son las publicaciones que son, digamos, las que todo el mundo utiliza para poder hacer este comisionamiento y control de calidad. Esto es básicamente útil para los físicos médicos. Bien, hablemos muy rápidamente, porque creo que ya son las 7:02. No sé si me he excedido de tiempo o necesito unos 5 minutos más posiblemente para terminar. ¿Estoy bien de tiempo, Ben? Sigue. Ok. La puesta en servicio, comisionamiento. Hablemos de ello. Muy rápidamente. Esto es muy general y esto va a ser tratado en otras charlas futuras, pero me gustaría acabar con estos dos conceptos. Los principios básicos involucrados en la puesta en servicio de los dispositivos radioquirúrgicos son muy similares para todos estos dispositivos, a pesar de las grandes variaciones en las técnicas de administración de dosis que esto conlleva. En general, hay 4 aspectos que considerar en el comisionamiento. Primero, seguridad, para garantizar la seguridad e integridad de la radiación del paciente, por supuesto. Un ejemplo de ello son los interlocks o enclavamientos para emergencias y colisiones. Estos deben ser chequeados con mucho cuidado. Otro aspecto es el mecánico. La integridad mecánica del dispositivo radioquirúrgico debe estar dentro de tolerancias aceptables. Un ejemplo de ello es la isocentricidad. Hay que hacer pruebas de Winston-Lutz, que seguramente los físicos médicos peruanos conocen muy bien. Pruebas de localización también. Todos estos son pruebas que son necesarias en el caso de instalación de una unidad SRS. Otro aspecto es la dosimetría, que para proporcionar una planificación de tratamiento precisa y confiable, así como una administración precisa de la dosis que se prescribe, deben medirse las propiedades de los rayos de radiación, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de dosis por profundidad, el PDD, y los perfiles de haz, los beam profiles, para tamaños de campo pequeños. Para ello, eso no es fácil. Yo sé que de 3 por 3 centímetros hasta 40 por 40 centímetros, que es lo típico en un comisionamiento de un LINAC, se puede hacer utilizando una cámara de ionización típica. En el caso de Stereotactic,
de este tipo de tratamiento estereotáctico, necesitamos medir campos que son menores a 3 por 3 centímetros. En ese caso tenemos que utilizar cámaras iónicas ionizantes, muy apropiadas, que tengan un volumen activo muy pequeño. De otra manera vamos a tener problemas de volume averaging y cosas de ese tipo que no van a permitir tener una medida precisa. O también se pueden utilizar lo que se llaman diodos estereotácticos. Esas son, digamos, las diferencias con un comisionamiento convencional de un LINAC, que se tienen que tomar en cuenta en SRS. Finalmente, el último paso en el comisionamiento es la validación, que es un control de calidad de principio a fin, con todos los pasos involucrados en el procedimiento radioquirúrgico, que incluyen la localización del destino hasta la administración de la dosis. Todo debe verificarse experimentalmente para garantizar un funcionamiento confiable y preciso del hardware y software utilizado en el procedimiento radioquirúrgico. Básicamente aquí recomiendo hacer hasta unos 10 planes, los 5 primeros simples, los otros 5 complejos, y empezar desde el principio, tomar la imagen, insertarla en el sistema, hacer contornear las lesiones dentro y hacer el plan y ejecutarlo, hacer el control de calidad del plan también y ver en esa ejecución que lo que se ha entregado es realmente lo que se ha planeado, ¿no? Ese es el último proceso de validación en el proceso de comisionamiento. Finalmente, hablemos de control de calidad. Es muy importante tener un equipo de control de calidad, ¿no? Un team. El equipo radioquirúrgico principal debe estar compuesto por un neurocirujano, si es que trabajan con un neurocirujano, o un oncólogo en radiación, por supuesto. Eso depende. Un físico médico y un radioterapeuta. Deben desarrollar un programa de control de calidad para este tipo de tratamiento, SRS y SBRT. Eso es muy importante. Los protocolos de garantía de calidad para la radiocirugía se pueden dividir en dos categorías. Seguridad mecánica y dosimetría, ¿ok? Donde protocolos de control de calidad periódicos, o sea, no específicos para el paciente, sino periódicos, cubren el rendimiento de todos los equipos utilizados para la localización de objetivos, la planificación de tratamientos 3D y la administración de dosis radiológicas a través de las pruebas diarias, semanales, mensuales y anuales. Fíjense en la frecuencia, diarias, semanales, mensuales y anuales, que se especifican en la norma nacional y recomendaciones, ¿no? Este es un trabajo típico de los físicos médicos. Básicamente nos ganamos nosotros nuestro sueldo haciendo esto, ¿no? Esto es TG 142 o otros protocolos que básicamente le sirven como una medida para poder hacer este tipo de definición de control de calidad. Luego existe el protocolo de control de calidad específico del paciente. En este caso, los protocolos de control de calidad del tratamiento del control de calidad del tratamiento que tratan de la calibración y preparación del equipo, deben hacerse inmediatamente antes del tratamiento radioquirúrgico de un paciente, ¿no? Un ejemplo es la verificación de posibles colisiones que pudieran haber, el isocentrismo, utilizando Wheatstone-Lutz, y la dosimetría de un plan específico, ¿no? Todo esto se tiene que verificar con medidas apropiadas. También esto es trabajo del físico médico. Finalmente, tratamiento de la garantía de calidad durante el tratamiento radioquirúrgico del paciente. Esto en la mayoría de los centros, el físico está presente durante el tratamiento, verificando la configuración del paciente y el suministro de radiación. Esto es durante el tratamiento en sí. Básicamente, por lo menos, el físico debería estar en el momento en que el paciente es colocado en la mesa de tratamiento y se le coloca las correspondientes máscaras, ya sean rígidas o ya sean, bueno, la rígida ya las tendría puesta, como hemos comentado, pero si utiliza una frameless, una soft más, se le coloca en ese momento y el físico debe hacer los correspondientes planes los protocolos de control de calidad para poder verificar que la lesión que se va a tratar es la que realmente se le va, en los segundos siguientes, se le va a aplicar la radiación correspondiente.